Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín y para mí, como siempre, es un placer poder acompañarlos en este espacio donde ustedes y yo crecemos como seres humanos, aprendemos un poquito más a sortear esas dificultades que nos presenta la vida y para poder salir de estas crisis y llegar a tener esa vida que todos deseamos tener y todo aquello que no queremos tenerlo en nuestra vida, aprender a desecharlo, aprender a manejarlo o aprender a superarlo. El día de hoy quiero agradecer muchísimo a todos nuestros seguidores. Ya hemos llegado, ya hemos pasado los 100 seguidores en redes sociales y tenemos, por supuesto, nuestra audiencia maravillosa de la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Así que aquí están mis redes sociales, aquí también están pues todos los datos para que puedan encontrarnos. Síganos en nuestra cuenta de YouTube, Denise Gonzaga Landín. Denos likes para poder seguir haciendo este tipo de programas que nos ayudan tanto a ustedes como a mí a seguir creciendo como seres humanos. Hoy tengo la visita muy especial de la psicóloga Nabila Bello. Ella es parte del equipo de psicólogos y de profesionales de Jardines de la Esperanza, específicamente de la unidad de duelo de Jardines de la Esperanza, y quiero darle la más cordial de las bienvenidas y agradecerle además a Nabila por todo ese servicio maravilloso que ustedes como unidad brindan, porque hemos podido conversar con ustedes en otros espacios de entrevistas y realmente creo que es un apoyo fundamental para todos aquellos familiares que han perdido, que hemos perdido seres queridos, el poder encontrar este apoyo. Así que, Nabila, bienvenida al Poder de la Transformación y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Denise, por la apertura, sobre todo, y por permitirme compartir con ustedes y también con la comunidad que nos está escuchando en este momento y nos está también viendo. Pues en todo caso, estoy muy agradecida que hayan tenido esta apertura con nosotros. Como bien indicaste, sí, pertenezco a un equipo de psicólogos, de profesionales que laboran en la empresa Jardines de Esperanza por más de 10 años, acompañando a familiares, a niños, adolescentes y adultos que están en el proceso de una pérdida, justamente que se enfrentan a un dolor muy significativo como es la muerte de un ser querido. Nabila, empecemos este diálogo justamente hablando del duelo. Cuando hablamos de duelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al dolor que se siente? ¿Al afrontar que una persona cercana a nosotros no está más? ¿Qué es en sí un duelo para arrancar esta conversación? Listo. Bueno, el duelo es una reacción frente a la pérdida de un ser querido, pero no solamente el duelo implica la pérdida por la muerte de un ser querido. Un duelo también implica pérdidas a lo largo de la vida. Como seres humanos nos venimos enfrentando a diferentes o a diversas pérdidas a lo largo que vamos, en este caso, creciendo o vamos transitando por estas diferentes etapas, ¿no? Está la etapa cuando se es niño, la etapa infantil, y luego hay un proceso de desarrollo y luego este niño pasa a ser un adolescente. Eso implica una pérdida. Inclusive, digamos, por poner un ejemplo, los adultos mayores que están en esta transición, ¿no? Que se enfrentan a estas pérdidas de salud, de justamente en relación a un deterioro, en relación también a cómo ellos se ven en el mundo, a su posición en el mundo, a la manera de ser en el mundo, ¿no? Porque pasan de ser activos, me refiero del lado de lo laboral, en el ámbito laboral, a tener que jubilarse. Eso es una pérdida, ¿no? Una pérdida también implica una ruptura de una relación, la separación con alguien o la pérdida de un trabajo o inclusive la abstracción de una patria. En este caso, yo me mudo o yo migro a otro país. Eso implica una pérdida y eso conlleva un proceso de duelo. Ahora, Nabila, es Ahora, difícil, dependiendo de la situación, como usted nos ha mencionado, hay varias situaciones de duelo, pero es quizás un poco más difícil, creo yo,
desde mi punto de vista, cuando el duelo es por la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo, de un ser cercano, por la muerte. ¿Por qué? Porque quizás cuando tenemos otro tipo de pérdida, si nosotros perdemos nuestro empleo, tenemos la esperanza de que vamos a conseguir otro y quizás uno mejor. Si nosotros superamos la pérdida o la ruptura de una relación, tenemos la esperanza de rehacer nuestra vida y de que quizás encontremos a la persona ideal. Y eso quizás sucede, como usted decía, cuando salimos del país, cuando nos alejamos de un amigo. Pero cuando parte un ser querido por muerte, estamos conscientes de que físicamente no lo vamos a ver más. Y esto genera un dolor muy profundo y una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, qué sucede allí. Justamente eso que acabas de comentar, Denise, me parece muy importante porque acabas de precisar lo que implica esta diferenciación entre lo que es una pérdida de estas situaciones de manera simbólica, ¿no? A una pérdida que da cuenta de una realidad, de algo tangible, como en este caso me refiero al lado de que no voy a volver a ver a mi ser querido. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo perder un ser querido a enfrentarse a la pérdida o la ruptura en este caso, de una pareja o a la pérdida de un trabajo o a estas pérdidas en relación a las etapas etarias que está transitando un ser humano. Por supuesto, no es lo mismo, van a ser diferentes y la manera en la que cada uno vive estas pérdidas implica un proceso personal que nosotros mismos hacemos. No es que se nos viene hecho, es un desafío, o sea, es un desafío en la vida de un ser humano. Y este intento de reconstruir el mundo propio de uno en relación a significantes, a significados que permiten ir pudiendo, como dices, llegar a esa transformación, porque me parece bastante peculiar que el nombre del programa se llame transformación, porque ahí hay un juego de palabras también, ¿no? Hay como una, si hacemos entre paréntesis el trans y esta formación, ¿no? Ujú. También implica el volvernos de alguna manera a constituir de cierta forma, a reconstruir, no, porque uno no vuelve a ser el mismo. O sea, una persona que enfrenta la pérdida de su ser querido no vuelve a ser la misma persona, es un cambio, implica un proceso de adaptación. Por supuesto, una de las cosas con la que nosotros trabajamos es justamente el hecho de que no comparamos o medimos, digamos, qué es más o cuál es menos doloroso, sino más bien le damos ese espacio y ese valor al dolor. ¿Qué quiero decir? Cada uno de nosotros que enfrenta una pérdida, independientemente que esta sea un duelo por muerte o sea una pérdida de estas otras situaciones, como puse un ejemplo, va a tener una reacción y esta reacción es totalmente natural. Ahora, a esto que me estás preguntando, por supuesto, se le puede ubicar ahí lo que nosotros llamamos cuando acompañamos a los pacientes, a los familiares que están enfrentándose a un proceso de duelo, los factores del duelo. Los mediadores del duelo son aquellos que nos van a dar una pista o nos van inclusive a dar ciertos indicadores de qué tan dificultoso o qué impedimento o obstáculo se está presentando para esa persona en particular en la elaboración de su duelo. O sea, lo que quiero quizá ubicar aquí es que el duelo no es algo que va a ser igual para todos. Exacto. Va a irse respondiendo y se va a ir manifestando de manera distinta en cada ser humano. Lo importante ahí es con qué recurso cuenta cada uno y qué modo propio encuentra para poder en determinado momento sobrellevar o poder transformar aquello en una situación que no necesariamente está, o sea, se la vive en un principio muy intensamente con dolor, pero puede transformarse ese dolor quizá en otra emoción como el amor o quizá en una oportunidad. Eso va a depender. Ujú. Ahora, por ejemplo, Nabila, le consulto preguntas que nos han hecho justamente nuestros amigos oyentes y televidentes, y les agradezco además por ese interés en el programa y por hacernos sus preguntas. Todas las dudas que ustedes tengan o los temas que quieran tratar, por favor, no duden en escribir aquí en el programa y nosotros estaremos a nuestros especialistas haciéndole las consultas respectivas. Me preguntaban y me pedían este tema, Nabila, porque hay personas que se preguntan qué hay detrás de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Porque obviamente desde nuestra perspectiva sabemos que perdemos a nuestro ser querido, que no lo vamos a ver más y algunos
Y me incluyo, y lamentablemente el mundo entero creo que está de duelo después de una pandemia donde se perdió a tanta gente y ahora estamos atravesando una guerra también complicada entre Rusia y Ucrania y vemos todos los días cómo se pierden vidas en distintos factores de la sociedad en general. Entonces, algunas personas piensan mi papá está conmigo todo el tiempo, yo lo siento, él me cuida, yo le hablo, él está aquí, es un ángel que ahora me cuida y está conmigo todo el tiempo. Hay personas o personas que nos dicen, ahora tienes un ángel en el cielo que te está cuidando todo el tiempo, ahora lo tienes más cerca porque está contigo todo el tiempo. Hay personas que en cambio dicen, ya no está, no lo voy a ver más, él ya partió de este terreno, él ya no siente, no nos ve, no sabe si estamos bien, si estamos mal, si estamos alegres, y eso quizás los entristece o los frustra más porque sienten como una especie de abandono total. Otras personas viven con la esperanza, y depende esto mucho también de las prácticas religiosas que tengan, de decir, yo me voy a volver a reencontrar con mi tío, con mi amigo, con mi esposo, me voy a volver a reencontrar porque va a venir el juicio final y estaremos de nuevo todos juntos en una nueva vida, en una nueva y mejor vida en el paraíso y nos volveremos a ver. Hay personas que dicen, no nos vamos a reconocer cuando nos reencontremos porque según las escrituras vamos a ser físicamente diferentes. Entonces, dependiendo de la percepción que tenga cada persona, creería yo que es más fácil o más difícil llevar la situación. ¿Cómo, y la pregunta central es, ¿qué hay después de la muerte, Nabila? ¿Cómo podemos aclarar o darle esa paz a las personas que nos están escuchando para saber realmente qué va a suceder? ¿Lo voy a volver a ver? ¿No lo voy a volver a ver? ¿Está conmigo? ¿Lo siento? ¿No lo siento? ¿Cómo es esto? Eso es una pregunta bastante interesante, compleja de responder porque me parece que usted lo ha explicado tan bien cuando ubica esto que dice la percepción con la que cada uno cuenta y también entendiendo el hecho de que cada ser humano tiene un sistema de valores y creencias en donde va a ir construyendo o resignificando en relación a este sistema de valores y creencias esa resignificación de la pérdida, o sea, dándole sentido a esa pérdida inclusive. Entonces, eh, quizá aquí lo que quiero también corroborar un poco y poder articular es con uno de los pilares con los que nosotros trabajamos en el espacio y la manera en la que nosotros acogemos cuando alguien viene a nuestros espacios y hace uso del servicio acá en Unidad de Duelo, en Jardines de Esperanza. Nosotros no cuestionamos estas creencias, porque para algunos quizás estas creencias los sostengan en la vida. No sabemos igual que si bien es cierto, cada ser humano tiene la libertad de poder creer, ¿no? De poder elegir la religión o la ideología o filosofía con la que quiera llevar su vida o en la que quiera sostenerse. Y eso es uno de los pilares por los cuales este espacio respeta mucho esas diferentes creencias y no cuestionamos. O sea, me refiero a que si alguien, voy a tomar de estas preguntas que me traes y estos ejemplos quizás para ir articulando a la respuesta que quisiera compartirles a todos porque me parece que ahí la paz que se puede brindar el propio deudo, quien está enfrentando esta situación, es preguntarse si, digamos, en el caso de que alguien me diga o acuda a la consulta y me diga que cree que su ser querido es un ángel, que siente que lo está cuidando y que esto que cree le hace sentir o lo hace sentir más tranquilo o lo hace sentir en paz porque sabe que su papá o su mamá está en un mejor lugar, eso ya es una construcción válida. Eh, Porque yo no me voy a poder ubicar en una situación y decirle, esto es, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No hay algo que esté determinado en el tema de la muerte. Justamente Claro, por realmente esto, nosotros, nadie creo que esté en vida conoce lo que hay más allá. O sea, sí es un poco difícil, ¿verdad? eh, Como decir, no, eh, después de la muerte ellos están, es complicado. es complicado porque también ahí se nos presenta algo que por eso evadimos y es un tema bastante tabú hablar de la muerte. Es algo que desconocemos. Ujú. ¿Sabemos algo de esto? Sí, sabemos y algo por ahí se nos ha enseñado que en las escuelas o en ciertos espacios en relación a los ciclos vitales por los que pasa un individuo, ¿no? Pero no conocemos a su profundidad y a eso hay que agregarle el hecho de que no es algo de lo que se suele hablar, porque se tiene temor.
Y se tiene temor porque es algo que desconocemos. Ujú, No sabemos qué pasa más allá, no tenemos una respuesta clara. Justamente eso es lo que se trabaja en un acompañamiento en duelo, que frente a estas preguntas que aparecen como una manera de querer tratar de encontrarle una significación, de tratarle de encontrar un sentido a esto que viene a irrumpir mi vida, que me deja descolocada o descolocado porque me deja con todas estas dudas o me deja con esta sensación de que, a ver, pero yo necesito quizás saber dónde está mi ser querido porque eso ujú. quizás a mí me deje más tranquilo o tranquila. Es lo que la persona que está enfrentando esa pérdida puede ir elaborando, reconstruyendo en torno a eso que se está dando en él o en ella. Nabila, entonces, con relación a este tema, precisamente, el tema de cómo cada uno percibe el lugar en el que está su ser querido, o si lo vamos a volver a ver o no, si lo sentimos o no, también me planteaban esta pregunta y me parece muy importante. Me decían, ¿qué sucede cuando yo siento la presencia de mi ser querido? Si de repente yo le pregunto algo y hay alguna una señal que me da luces de que él está conmigo, si yo le digo, cuídame, protégeme ante una situación de peligro y esa situación se calma, si de repente yo estoy pensando o haciendo algo que a él o a ella le gustaba y siento su olor en el ambiente, ¿es que está cerca? Me planteaban esta pregunta y me parece muy válida, Nabila, porque también hay personas que de repente suelen decir, no, es que ya esta persona está loca, está obsesiva, está deprimida, siente que lo ve, siente que está en la casa, siente que las cosas se mueven. O hay personas que dicen o que manifiestan que quizás hay seres humanos que son como más sensibles a cierto tipo de energías y por eso pueden ver o sentir a personas que ya no están con nosotros y otras no lo logran sentir. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, mira, es bastante interesante, Denise, porque justamente en un proceso de duelo van a aparecer manifestaciones o reacciones, ¿no? Naturales, en un proceso normalizado del duelo. Y una de estas reacciones es, por decir, eh, pensar o tener pensamientos recurrentes con el ser querido. Otra también puede ser que va en relación a esto que mencionas, ¿no? El que parece que en determinado momento va a entrar por la puerta o que me parece que yo escuché y asocio, porque cuando estoy en duelo, lo que está pasando en mi alrededor es en relación a ese tema. Yo le doy el sentido en relación a lo que estoy viviendo, a lo que estoy enfrentando. Entonces, una persona que está en duelo va, por supuesto, a tener, estos son justamente sensaciones, un sentido de presencia, es una manifestación, aparece en un proceso de duelo, es algo natural que aparezca. También hay que concebir el hecho de que esta persona que está enfrentándose a este cambio está en un proceso de adaptación también, ¿no? Entonces eso implica que va a tener que pasar o sea, por determinado tiempo para ir poco a poco asimilando esa ausencia de su ser querido y eso en un principio va, por supuesto, a costar. No es algo que yo voy a aceptar de la noche a la mañana, porque el duelo no es como un hecho, no es algo que, hoy día me pasó esto, hoy día perdí a mi ser querido, yo ya mañana tengo que estar bien, yo ya no tengo que acordarme de él, yo ya tengo que seguir mi vida. No, no es tanto así. Por eso no es algo tan sencillo, pero no quiere decir que sea imposible poder llegar a sobrellevarlo. Y ahí Entonces, viene la estas, famosa frase de repente, Nabila, que todo el mundo suele decir, a veces con intención de aliviar a otra persona o a veces porque realmente es difícil, aunque uno ha pasado por esa situación, dar un pésame o dar una palabra de ujú, alivio se vuelve muy difícil. Y entonces viene ujú, esta frase trillada de la vida continúa. Todos sabemos realmente que la vida continúa, pero cuán difícil es para una persona que en ese momento está pasando un dolor que los demás te digan, la vida continúa como si no hubiera pasado nada. así es, porque será que no pasó nada. Ese es el punto acá. Porque esa pérdida es tan significativa que viene a derrumbar lo que nosotros ya teníamos construido y cómo nos sosteníamos en el mundo. Entonces, eh, no es algo tan sencillo. El duelo es un proceso y como tal va a conllevar
altas, bajas, no es un proceso lineal, no implica que va pasando, va transcurriendo los días, las semanas o inclusive los meses y yo ya tengo que estar mejor o yo ya me debería estar sintiendo mejor. Al contrario, nosotros que tenemos años acompañando a los familiares, a niños, a la comunidad que ha hecho uso de nuestros servicios, sabemos que cuando transcurre ciertas semanas, meses inclusive, es más intenso y se siente más esa ausencia, hace más falta nuestro ser querido. Entonces, frente a eso, de fondo está una necesidad, Denise, la necesidad de querer tener acá conmigo a mi mamá, a mi papá, ¿no? A mis abuelos. Y es que yo no los tengo. Es la Entonces, eso necesidad no es cualquier física situación, es también esa de un necesidad. abrazo, de oír la Claro. voz, de verlo, porque uno puede asimilar, uno puede entender, pero cómo uno le explica a otra persona o cómo nos explicamos a nosotros mismos que tengo ganas de abrazarlo y no lo puedo sentir, que quiero escucharlo y no lo puedo escuchar, no lo puedo oír. Así es, y frente a eso, que es lo que más añoro, ¿no? Que es mi deseo inconsciente, por decirlo así, frente a eso aparecen estas manifestaciones, Denise, como un intento de protegernos, como un intento de darnos como eso que no podemos tener, pero que nos hacemos a la idea de, es que me pareció que lo escuché, es que no, es que yo escuché un ruido, seguramente era mi ser querido porque le damos ese sentido, porque yo estoy en duelo o porque estamos en duelo. Y el estar en duelo nos lleva a darle esa resignificación. ¿No? Y empezamos a tener inclusive sensaciones, ¿no? Hipersensibles en relación a los sonidos, en relación a los olores, ¿no? Algo tan que de alguna u otra manera estaba ligado, que le hacemos una relación con eso, ¿no? Es que a mi ser querido le gustaba tal y yo sentí ese olor. O tal día vi yo escuché el sonido de una moto y se parecía a la moto en la que él llegaba, porque yo la esperaba a tal hora. Y yo también estoy en un proceso de adaptación en donde estoy tratando de irme adaptando, valga la redundancia, poder ir asimilando, ir poco a poco siendo consciente de que me hace falta alguien y eso no es un ejercicio sencillo, es justamente en un proceso de duelo, digamos, son tareas a las que nos enfrentamos, no porque es algo así como, ya, esta es la tarea que tengo que hacer y es así como, digamos, algo directo, como, esta es la tarea y esta la hago. No, las tareas son situaciones a las que nos vamos enfrentando durante el proceso. Por decir, Ahora, ajá, dime. Ahora, por ejemplo, Nabila, hay el tema del miedo. Habíamos hablado en algún momento de que siempre cuando se habla de muerte es inevitable sentir como temor y por eso también, como usted decía, es un tema tabú. ¿Qué suele suceder? De repente cuando perdemos a un ser querido, empieza a haber en nosotros un temor más grande, le tenemos más miedo quizás a la muerte o no. Y aquí también vienen dos temas que me suelen, que me comentaron al hacer este programa. Número uno, hay personas que dicen, ya no le tengo tanto miedo a la muerte porque sé que cuando a mí me toque ya voy a estar acompañado, voy a reunirme con mi papá, voy a reunirme con mi abuelita, voy a reunirme con mi esposo. O hay, por otro lado, personas que en cambio empiezan a generar una ansiedad muy grande o un temor muy grande por seguir perdiendo seres cercanos o seres queridos. Entonces, ¿cómo manejar esta situación para no agravar una crisis que es natural, que como usted decía, es el adaptarnos a esta nueva realidad? Justamente el enfrentar una pérdida y el poder o ir elaborando esto va a, digamos, a proporcionarnos o vamos a ir construyendo herramientas. Herramientas que de alguna u otra manera nos van, digamos que, pongámoslo entre comillas, a facilitar o hacer de un apoyo para poder ir estas pérdidas posteriores a esta que, digamos, ubicamos como la más significativa, lo que me ha dolido muy profundamente, porque, a ver, en ese momento alguien podría estar pasando, o en este momento alguien que me está escuchando, me está viendo, podría estar en este momento atravesando la pérdida de alguien muy significativo. Y eso es algo que va a generar un dolor inmenso, ¿no? Muy profundo. Por eso, como decíamos al principio, no es algo que se pueda comparar con una pérdida, ¿no? Con una pérdida, como justamente comentabas, que en determinado momento es simbólico, pero que en determinado momento me separo de mi pareja o alguien se separa de su pareja y dice, bueno, pero por ahí lo veré o sé que está o vive en tal parte. Pero en cambio,
¿dónde está mi mamá, mi papá que han fallecido? O sea, ellos no los voy a volver a ver nunca más. Y enfrentarme a esa situación es algo muy, muy doloroso y también difícil, implica un trabajo activo, ¿no? Entonces, estas situaciones en relación a este temor que aparece, ¿no? Frente a la situación de ir poco a poco asimilando esta ausencia, pero también nos lleva a cuestionarnos también nuestra propia muerte, porque a veces, como decíamos, ¿no? No es algo que no lo planteamos, pero empieza a haber como este despertar, digamos, o empezamos a concebir aquello cuando vivimos una pérdida significativa, cuando enfrentamos la muerte de alguien muy significativo para nosotros. También empezamos a cuestionarnos de nuestra propia existencia en el mundo. Entonces, no es algo sencillo para alguien que pueda, digamos, va a depender también, Denise, de la personalidad, de los recursos internos y externos con los que cuente cada individuo, ¿no? Por supuesto, a ver, si alguien tiene estos recursos que cuando enfrenta una adversidad, una situación tan trágica, tan dura, puede encontrar una manera de poder transformar eso en una oportunidad o en una visión ante la vida diferente o en una mejor versión de sí mismo, digamos que como en cierto modo puede llegar a comprender, no en su totalidad, porque tampoco podemos ubicarnos que, y hasta ahora no hay alguien que haya dicho que se haya podido comprender en su totalidad la muerte, pero al menos comprender algo, ya eso ya es. Peor es no comprender nada, porque eso nos deja con más confusión. Entonces, el poder llegar a ser un proceso de duelo, un proceso terapéutico puede proveer de estas herramientas y llevar a que esa persona en esa elaboración tramite su pérdida, pero también encuentre habilidades, desarrolle las mismas como tal, destrezas que lo lleven a poder resignificar esta muerte y ver de otra manera, en otra perspectiva la vida Y y justamente poder usted, vivir Nabila, en mayor plenitud. y usted Como nos ya está no hay esta... llevando al punto medular de este programa y antes de despedirnos, porque ya tenemos pocos minutos, justamente, aunque suene difícil en este tema en particular, pero usted nos está llevando a ese punto medular de decir cómo hacemos de esta crisis, de este dolor y de esta pérdida y de este duelo una oportunidad. No quiero decir para tener una vida mejor o una vida más plena, porque creo que la plenitud nunca va a ser con la falta de un ser querido, pero sí para poder desarrollarnos como seres humanos, para poder aprender y llevar la vida que todos deseamos vivir, entendiendo que esto también es parte natural y que todos en algún momento vamos a tener que afrontar ese dolor. ¿Cómo entonces transformamos esto y llevamos a que un dolor tan grande y a una crisis tan grande se vuelva una oportunidad? Justamente eso es lo que se podría llegar a alcanzar o a obtener en un proceso terapéutico. Alguien que se permita elaborar esto, que haga un trabajo de duelo. Pero eso va a implicar también un tiempo y también va a requerir de un esfuerzo y de un compromiso, no solamente de quien acompaña, de nosotros como terapeutas tenemos un compromiso y una ética de trabajo como tal, y es acompañar, pero también de quien se compromete con su recuperación. Y eso no podríamos decirlo que en todo se dé, o sea, no todos, pero sí no podemos decir que no existe, sí hay personas que a partir de estas situaciones trágicas, adversas, han podido transformar o inclusive han podido convertir esto en una posibilidad para sus vidas, en un modo de poder comprender la vida como tal e inclusive de ser consciente y de agradecer también. Y el agradecimiento es muy importante, Nabila, porque de repente se me ocurre que tal vez nosotros cuando lleguemos a este punto podemos convertirnos también en apoyo para aquellos que recién están empezando este proceso tan duro como el duelo, recordando sobre todo, como lo decía, que la pandemia nos ha dejado muchas pérdidas y que ahora son muchas las familias que han perdido a más de un ser querido. Entonces, qué mejor que también unirnos como comunidad y como sociedad para poder brindarnos un apoyo mutuo y ser un poquito más quizás solidarios y comprensivos en ese sentido. Así es. Eso me parece que algo que podría facilitar eso, como lo comentábamos y justamente a la pregunta que me hacías hace un momento, es
con los recursos con los que cuenten, los recursos internos en relación a la personalidad, ¿no? Cómo es el tipo de personalidad, del estilo de afrontamiento, pero también los recursos externos. Si alguien cuenta con un espacio en donde se siente escuchado, en donde no se lo está juzgando, en donde se siente con esa libertad de poder expresar sus emociones o lo que siente, o estas dudas inclusive, como decías, que no venga alguien y le diga, ay, ya sé qué le está pasando, ¿por qué tanto me habla del ser querido? ¿Por qué dice que lo escucha, lo siente? No, sino más bien una posición empática. Hay que saber ser también buenos, no dolientes, o sea, aunque no estemos y quizás puede haber alguien que me esté escuchando, nos esté viendo en este momento y que quizá no necesariamente esté enfrentándose a una pérdida, pero alguien cercano a él sí lo está haciendo. Entonces, hacernos también presentes para esta persona, ¿no? Hacernos presentes sea por un mensaje de WhatsApp, sea por una llamada, o preguntarle qué necesita, o irlo a visitar, y si vemos que está muy cabizbajo, pues hacerle saber, yo te hago ese plato de comida, o ya comiste, ya tomaste tu medicación, ¿no? Hacerle saber que no está solo, porque también eso es algo importante para generar una red de apoyo para quien está en duelo. Esta red de apoyo va a sostener a esta persona. No es lo mismo vivir el duelo solo que vivirlo con la compañía o con actores, personajes que se involucren en sostenerme, no porque ellos vayan a hacer el proceso por mí, eso no lo van a poder hacer ellos por mí, pero es diferente a tener a esas personas que me apoyan y me sostienen y de cierta manera me comprenden, me acompañan y respetan estos momentos, estos tiempos que yo me tomo, que yo necesito para ir elaborando, para ir tramitando el dolor más grande que estoy enfrentando en mi vida, como Claro lo que es el sí. de perder a un ser querido. Claro que sí. Es muy importante, creo, realmente el mensaje que hemos dejado el día de hoy justamente para poder ser un apoyo a todas aquellas personas que también nos necesitan y es una forma también de compartir y de volvernos más empáticos. Mi querida Nabila, le agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. Hemos aprendido mucho, como siempre lo hacemos, de la mano de profesionales como usted. Felicito también a la Unidad de Duelo y a Jardines de la Esperanza por brindarnos esta ayuda, este apoyo a todas las personas que los necesitamos y cómo comunicarnos con ustedes para aquellas personas que necesiten esta orientación. Sí, sí tenemos la página del Instagram, hay una página que tenemos en el Instagram de Jardines de Esperanza, ahí también nos podrían escribir si alguien está interesado en alguno de nuestros servicios. Y también tenemos un perfil en Unidad de Duelo IC, me parece que Ujú. está en el Facebook. Y también tenemos unos números, si desean yo los puedo dar. Tenemos números donde nos puedan llamar. Por Uno de supuesto. ellos es 099 49 78 257. Ese es el número de acá del espacio. Si alguien está interesado, en este caso, en recibir atención o acompañamiento, está el número a la disposición y con todo, pues con mucho gusto de poderles ayudar y servirles en lo que esté dentro de nuestras posibilidades. Claro que sí, así será y más bien nosotros muy agradecidos nuevamente con ustedes. Gracias, Nabila, por habernos acompañado el día de hoy en el Poder de la Transformación. Gracias a ustedes, como siempre, por estar en nuestra sintonía y recuerden, aquí está abajito la información para que puedan suscribirse a nuestro canal, para que puedan revisar también los programas anteriores, hacernos todas las preguntas que ustedes deseen y sugerirnos temas para seguir compartiendo con ustedes a través de mi canal de YouTube, Denise Gonzaga Landín, y del dial 1190M de la radio de la Universidad Católica. Gracias nuevamente, Nabila. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos han escuchado y visto hoy desde sus casas. Muchas Claro que gracias. sí, un fuerte abrazo y bueno, conmigo será hasta la próxima con más información y con más temas aquí en el Poder de la Transformación. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.